vamos a empezar. ¿Qué os ha parecido volver a ver ahora Los Tarantos? Porque es una película que tiene ya 20 y muchos años, ¿no? Son 20 y tantos años. Sí, pero está viva, ¿no? Hombre, absolutamente. Está viva y, digamos, bueno, tiene vivas muchas cosas de aquellos tiempos y que, bueno, probablemente para los que han venido después les pueden parecer extrañas. Está vivo que, bueno, me lo confirmó Alfredo Mañas en la conversación previa que tuve, pues un muy buen rato con él. A él se le ocurre esta historia. Mándale un abrazo, ¿eh? Sí, un abrazo a Alfredo. Y otro mío. A él se le ocurre esta historia, pero lo voy a ver mañana, ¿no? O sea que, entre otras cosas, para verle el libro. A él se le ocurre para ilustrar la política de la reconciliación nacional preconizada por el Partido Comunista. Está escrita en el año 59 y de alguna manera puede ser que tenga presente a Unamuno cuando escribe esta historia de mortal enfrentamiento entre clanes o entre tribus, cuando Unamuno habla de nuestro cañismo, ¿no? Cuando anuncia antes de la guerra civil que terminaremos dirimiendo nuestro enfrentamiento al estilo cañita con una quijada de asno. Es efectivamente una historia para la reconciliación nacional. Nuestros amantes protagonistas pagarán el tributo de su muerte, pero los que vienen detrás, la pareja de Churumbeles, el hermano de ella y la hermana de él, se podrán amar ya, con ese plano final, que yo en el vídeo no recuerdo quiénes son, si los Churumbeles que caminan hacia el futuro o ellos resucitados líricamente que avanzan por la playa, no lo sé, pero no me importa. Es decir, lo que sí está claro es que se van a poder amar y caminan hacia ese futuro que, bueno, venturosamente ha llegado y que en aquellos tiempos nos parecía que no iba a llegar nunca. Creíamos que aquello era eterno, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido a mí me parece probablemente el aspecto más importante de la película, es decir, extender un puente de los unos a los otros, somos los mismos, ¿y por qué nos vamos a pegar, no? Y en este sentido también me gustaría decir que, bueno, es extraordinariamente pudorosa, porque hay muertes, aunque hay la navaja cachicuerna esa que da tanto miedo, nunca vemos cómo nadie mata a nadie. Al final, cuando parece que van a matar al negro, a José Manuel Martín, a Curro el Picao, dice, ahora sí que vamos a ver cómo entra la navaja en la carne, pues hasta pasa una mula. Es decir, nunca vemos la sangre. Este pudor, esta manera indirecta de contar la muerte, a mí verdaderamente me impresiona. Siempre me impresiona más aquello que estoy obligado a imaginar que aquello que veo. Y en este sentido me parece que hay, digamos, una gran sabiduría. El primero, el hermano pequeño, el Picao pequeño, sale a la taberna así, al Moji, a Antonio Gades, que le voy a mandar otro abrazo si me lo permites, un abrazo a Antonio, que está absolutamente arrollador, bueno, pues dice, no vemos nada, pero sabemos que le han dado por la cara que pone, y cuando le explica, dice, es un boquete, no es más grande que la puerta de una catedral, pero es un boquete, ¿no? Cuando se despide para bailar bulerías en la gloria, mirando a esas extranjeras que dice, el año que viene os tendréis que buscar otro zángano. Bueno, la verdad es que tiene momentos, digamos, extraordinarios, ¿no? Bueno, este aspecto a mí me interesa extraordinariamente, este aspecto, digamos, de vamos a caminar juntos. Se acabó la historia y los que vengan, que son los Churumbeles, que se quieren, pues estos se amarán y no habrá problemas. Y serán felices o no lo serán, que eso ya depende, digamos, del azar. Pero no va a haber muertes, no va a haber esos enfrentamientos heredados, esa mala sangre que nos habéis puesto, que dice un determinado momento, Daniel Martín, ¿no? Madre, es esa mala sangre que nos habéis puesto, ese odio que hemos heredado, ¿no? Hay una cosa, tú decías que no se veía bien el final, no sé cómo lo habrán visto ustedes, nosotros evidentemente lo vemos también en una pantalla un poquito mayor, pero evidentemente lo vemos en una copia de vídeo, como ustedes. Pero a ti, por ejemplo, Miguel, ¿no te ha extrañado que hasta esta película se habían, por lo menos en España, yo no sé si tú recuerdas en el cine extranjero,
plantearse una película casi toda con luz de atardecer. Toda la película tiene eso que luego se ha llamado luz mágica, ¿no? Y yo creo que eso era un desafío bastante nuevo, ¿no? Muy poca, sí. Tiene un tono fotográfico bastante insólito, sí. Está todo buscado. Y sobre todo, yo creo que dentro de las películas españolas es totalmente... Ahora no, ahora parecería que es más bien normal, pero en el año 63 desde luego no. Que es también curioso que, si no recuerdo mal, el fotógrafo es un italiano que luego ha sido director. Sí, sí. Es que a mí me ha extrañado porque cuando luego se ha intentado durante mucho tiempo hacer eso, la luz mágica, ¿no? Toda la película tiene como luz mágica. Es toda una película que está soportada con unos cielos de atardecer o de amanecer, y eso le da un tono que va enfriando también un poco a veces la tragedia, no cargarla de sangre ni de tintas. Por cierto, has dicho tú lo de Antonio Gades. Antonio Gades debe ser el único actor español que ha debido estar 3 veces nominado, si no recuerdo mal. Estaba nominado por esta película, por El amor brujo y por Carmen, ¿no?, de Carlos Saura. 3 veces ha estado... 3 películas bastante interrelacionadas, de hecho, paso. Y 3 películas con mucha relación, ¿no? Y otra cosa que causa asombro también es el enorme respeto a una manera de vivir y a unas costumbres y a una antropología, ¿no? Yo creo que la película, ya lo ha apuntado en la presentación Juan Antonio, es no ya enormemente respetuosa, sino absolutamente integrada. No utiliza nada folclórico, ni se utiliza nada aparatoso, por decirlo de alguna forma. Casi la única referencia son las 2 turistas esas extranjeras que siguen al zángano, al moji, y que también aparecen un poco integradas, ¿no? Has dicho una cosa que es cierto y que me gusta mucho en esta película, porque es difícil encontrarlo en muchas situaciones, y es la presencia física del momento. La secuencia inicial, prácticamente, bueno, la secuencia inicial en el barrio del Somorrostro, que está casi al lado del mar, pues sentimos perfectamente un poco de frío, un poco de viento, estamos al lado del mar, y luego cuando acaba la fiesta está todo como cubierto de lluvia, de la bruma del amanecer. Es un momento cuando ellos vuelven de la playa después de ese baño con ese hermoso y poético beso bajo el agua que recuerdan más adelante. O sea que es una película también como muy física, ¿no? Y luego está la nieve. Y luego la nieve, ni la secuencia, o sea que ha aprovechado mucho las circunstancias. No estaría prevista. Se aprovecha muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Se aprovecha, es un elemento dramático muy bonito, ¿no? La semana pasada hablamos del rosa al amarillo. Aquí, aparte de que la película empieza también, que me gusta mucho un poco por la referencia de thriller, y ahora haré referencia a ese aspecto también, digamos, un poco el soporte argumental de género de la película, que creo que le ayuda mucho, ¿no? Sea para pasar el mensaje del que hablaba Juan Antonio, sea para hablar de otras cosas, ¿no? Pues es que empieza muy brutalmente, empieza casi con una secuencia como muy semidocumental, con los 2 barrios, el barrio de los Zorongos, situadas alrededor de la Plaza de Toros, ¿no?, con los negocios del Zorongo Viejo y de los Picaos, y luego inmediatamente el barrio de arriba, el de los Tarantos. Eso está muy bien visto, las 2 diferencias, un poco los integrados, por decirlo de alguna forma, y los que siguen manteniendo su propia identidad. Pero empieza con un aspecto casi documental, prácticamente vemos ese barrio cercano al puerto y tal, y vemos a la familia que va en el carricoche ese que después tiran, y la secuencia es de una brutalidad enorme, con la sequedad narrativa con la que está narrada. Y como decía Juan Antonio, es que no es que en este caso veamos la pelea, es que no la vemos porque la gente se agolpa en la puerta del colmao ese, del bar este, y no podemos ver absolutamente nada, únicamente la brutalidad, incluso con el plano de la niña que se queda allí abandonada y que Carmen Amaya dice hay que venir, no sé, que le vayan a hacer algo, ¿no? Ese aspecto de introducirte brutalmente en la lucha de clanes está muy bien visto. Y luego otro elemento que es muy de thriller americano y que creo que es un poco el sustrato de la película, a mí me hubiera gustado quizás que se hubiera utilizado un poco más, que es que lo que mueve la película desde mi punto de vista, aparte de la lucha de clanes, es el pasado, y el pasado amoroso, algo muy clásico en Ray y en Jacques Tourneur, por ejemplo, El retorno del pasado, y es la historia de amor frustrada entre Carmen Amaya, que prefirió al Taranto y no al Zorongo, que es lo que mueve la lucha de clanes, ese amor frustrado, con esa secuencia magnífica, que es cuando hay 2 secuencias en las que ella le ofrece a sus hijos, incluso la muerte de sus hijos para sacrificarse, en la reconciliación que decía Juan Antonio, pero esa secuencia en la que el día de Nochebuena va a buscarle al Zorongo al bar y le cuenta todo aquello, es decir, está la historia de amor frustrado, la cara del Zorongo Viejo cuando es incapaz de decidirse con respecto a eso, arrojando después por la ventana del bar la bebida que está tomando. Yo creo que ese motor interno de la historia le da un aspecto muy especial, de que todo está sucediendo por los rescoldos del pasado. Eso le da un carácter muy personal, porque son 3 historias de amor, que es la del Zorongo Viejo y la Taranta que se frustró, la
la de Sara Lezana y Daniel Martín, que es la generación intermedia, luego la de los Churumbeles, la de Jero y la pequeña Taranta, que al final sean ellos o otros los que van. Esa integración, el equilibrio del paso del tiempo con 3 generaciones queda muy bien, sea Calisto Melibea, sea Romeo y Julieta o sea cualquier película de Nicolas Rey o de Jacques Tourneur. Esa integración de aspectos antropológicos o folclóricos, en el mejor sentido de la expresión, de aquel momento y de género cinematográfico es lo que le da la riqueza de, digamos, poniéndonos un poco pedantes, de los diversos niveles de lectura de la película, que es un solo nivel de lectura, porque lo que hay es una historia sobre seres humanos, ¿no? Sí, hay una cosa que a mí siempre me gusta mucho en esta película, me parece que lo citaba Miguel en su intervención. Hay una fisicidad muy propia del cine americano. El encuentro primero que tiene Carmen Amaya con Prieto, esas dos caras son de una energía, de una potencia, que es algo como, no sé, que te lleva al cine americano. Luego, por otro lado, ves los bares, las lunas pintadas, el mundo de los bares, de las calles, ese mundo cercano a la Plaza de Toros, que podría ser el mundo de los muelles en el cine negro, ¿no? Hay como algo muy americano, que yo creo que eso pasó inadvertido en su momento, ¿no? Yo lo que quiero recordar quizá es que en el momento en que llegó hubo algunas críticas en contra, basadas un poco en como si fuera la versión española de West Side Story, que es una de las visiones más superficiales que he visto. Yo creo que es basada únicamente en el gran éxito de West Side Story, que se había estrenado en el 63 justamente en España, y que era un enfrentamiento también a los Romeo y Julieta de una pareja y de a 2 pandillas rivales. Pero que mientras esa, que era una película muy larga y muy distinta, y las dos tenían también un elemento evidentemente musical, esta es una película que tiene todas las raíces en España, aunque quizá tenga algunos métodos que sean los que le acerquen al cine americano, pero tampoco. Yo la verdad es que pienso que tiene que ver, pero no tiene ninguna influencia americana. Porque lo que quizá me admira más de toda la película es la concisión enorme que tiene. Es una película cortísima, en la que ocurren muchísimas cosas y además están mezcladas incluso varios géneros. Y de eso que hemos comentado, que hay una película, digamos, de un mensaje social hermanador y reconciliador. Hay también una especie de testimonio sobre el mundo de los gitanos, que además está tratado desde dentro y no desde fuera, sin ninguna retórica y sin intentar decir, miren ustedes qué perseguidos y qué mal les tratan y qué buenos son. No hay nada de esto. Te lo están mostrando casi como intentando adoptar el punto de vista que hubieran tomado ellos mismos, hablando de sí mismos con una cierta naturalidad. Por supuesto es imposible, pero hay esa especie de intento que yo creo que funciona. Hay mezclada una historia que es más o menos policíaca, de odios y de rencores y de más o menos delincuencia que hay en la parte, digamos, de los gitanos ricos y los gitanos que hacen negocios un poco turbios de los picaos. Y hay mezclado con eso además, pues claro, el enfrentamiento con navajas, hecho con un tipo de sobriedad que en este momento el cine actual ha perdido completamente, lo mismo que ha perdido ese sentido de la concisión, que todas las películas duran 3 horas o 2 horas y media en general innecesariamente. Yo la verdad es que echo mucho de menos eso, pero que tiene también que ver, yo creo, con ciertos thrillers italianos de la época, y que yo creo que en cierto sentido tiene algo que ver con algunas películas italianas de los final de los 50 y de los 60, que están también muy olvidadas. Yo pienso, por ejemplo, las de Pietro Germi o gente por el estilo, y que quizá fueron una referencia más real que las del cine americano. Yo creo que es una película que es sorprendente. A mí me gusta más ahora que lo que me gustó en su momento, y creo que tiene una vigencia que en parte es porque pertenece a una concepción del cine muy sintética, muy integradora y muy poco retórica. Yo creo que lo que es más admirable es que es una película que es desnuda de retórica completamente, que basa todo en la fuerza de esos personajes, casi más que actores, en la pura cara, la cara picada que tiene también el Prieto, el aspecto que tienen todos, no solo el picao, sino todos los demás, que son gente que los ves en su papel, que no te da la sensación de que están siquiera interpretando. Su vestuario, la fisicidad no solo plástica de lo que ves, sino de la forma de moverse, que claro, en ese sentido utilizar un bailarín como Gades es perfecto también para conseguir que se muevan, y como
también esa especie de cosa muy pudorosa también, pero el erotismo que desprende, como de costumbre hacía Sarabezana también. Y tres, una película que es al mismo tiempo muy pudorosa, pero muy física, muy sentida, muy sincera. Yo creo que un poco el secreto está casi más que en la aplicación de ningún método ni de una estrategia, en una cosa que le importaba, lo sentía y lo contaba directamente sin irse por las ramas, que es un poco lo que ahora yo pienso que la gente se va cada vez más por todas las ramas posibles, ¿no? Y eso le pasa quizá en esta película más que en otras a Rovira Veleta, salvo que quizá lo tuviera más el Expreso Andalucía, que yo ya te digo que es una película la tengo un poco lejana, pero la recuerdo como unas películas de un impacto y de un brío como solo lo ves en las películas americanas de la gran época, ¿no? Como si fuera de Raoul Walsh. Sí, por eso yo te decía que evidentemente lo que dices es cierto, pero que hay momentos en esta película que lo que subyugaba en los años últimos 50, Cahiers du Cinéma, incluso después algunas películas del propio Godard como Pierrot Le Fou, aquí hay momentos cuando Gades empieza a bailar entre las mesas en las Ramblas, y entonces hay un plano con un travelling, va de izquierda a derecha y él te va llevando hacia un kiosco. Eso es un estallido de vida como de Minelli o de Joseph Lewis. Tiene algo que te hace pensar. De Jim Kelly. Es un trozo musical. Tiene esa fuerza. Además hay un momento maravilloso en que no hay música. Es decir, la música la hace él al bailar. Y justamente además después se juega al contrario. Hay música cuando va a haber muerte. Es decir, cuando se acerca al Palomar para la resolución definitiva, hay un palmeo y un zapateado verdaderamente estremecedor. Y eso creo que es muy nuevo también utilizar como música de thriller casi manciniana y con unas densidades y unas complejidades la música digamos, de zapateos y de palmas. Que está ya en los títulos de crédito. Que lo hay desde el principio, que crea ese dinamismo y esa especie de efecto súbito como de película de Samuel Fuller que tiene al principio, ¿no? A mí, algo que ha dicho Javier me ha traído, digamos... Miguel. Perdón, Miguel. Ahora ya no soy Julián. Perdón. Me ha traído a la mente algo que todavía me enriquece más la película, es decir, efectivamente tiene algo de serie negra, incluso hasta de policíaca, pero de policíaca sin policías. Es decir, de alguna manera está ilustrando el romancero gitano. Señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre. Han muerto 4 romanos y 5 cartagineses. Porque dicen, anda huido, el picao anda huido, pero aquí nadie los persigue. Son ajustes de cuentas al margen de las instituciones. Es un mundo propio, es evidentemente que no están integrados. Y sí me gusta lo que dice Miguel al respecto de ese tornasol propio y de esa ambigüedad moral, además, ¿no? al respecto. Me parece que es una película muy rica. Pero es que lo que tú dices es verdad, es que es una película policíaca y además tiene mucho que ver el aspecto policíaco. Yo antes me equivocaba al principio, he dicho Julio Bush, es Julio Salvador, el de apartados de Correos 1001. Claro, digo yo, Bush es Julio Salvador. Por ese tratamiento de las calles duras, está rodado, hay zonas en el barrio chino de Barcelona también, y como tú dices, la policía no existe, pero hay una tensión entre ellos, porque hay un mundo privado, la ciudad es una parte, y hay otra parte que son ellos, que forman parte de esa otra ciudad, que es la suya. Todo ese mundo, las lunas iluminadas de los bares, las calles, las carreras, ese momento mágico que tiene la película cuando llega Carmen Amaya, y se paraliza lo que podía haber sido una reyerta tremenda, e inmediatamente ella pide alegría y se pone a bailar. Bueno, eso es un momento de una energía incontrolada, es que tú no sabes cómo puede acabar esa escena nunca, eso es una cosa que la da la dinámica de la puesta en escena. En ese sentido yo creo que es una película que necesitaba esa revisión, porque está saliendo como muchos creadores en el cine que nos gusta, además, el cine americano, el cine italiano, Pietro Germi, lo que tú dices, tiene también ese mundo de Germi, ¿no? Y hay una cosa que yo creo que también es muy curiosa, es una película que no es nada prisionera de la aspiración al realismo o la caída al naturalismo, que encima en España la solía forzar la censura, cortar la censura o frustrar la censura. Y es esa permitirse la libertad de repente
abandonar totalmente el realismo, pero a partir de elementos reales, porque claro, hay muchos gitanos que efectivamente bailan y se expresan a través del baile y del cante, y que de repente, como esa escena que antes mencionaba, y que efectivamente pues parece de 2 semanas en otra ciudad o algo por el estilo, con las mangueras de río, que además es un hecho totalmente real, y en las Ramblas, y con Gades por allí bailando en solitario, que es un momento además mágico y de armonía y de paz rara en la película, porque la película, como decía antes Eduardo, tiene una especie, y tú también lo decías, una especie de tensión constante y continua. Siempre están todos como pegando carreras, llevando avisos, viniendo de un lado. Digamos, es gente que no vive tranquila, no vive en paz. Hay rumores, hay mensajeros, hay cotillas que cuentan tal. Hay la intervención también de Margarita Lozano, que es un personaje enormemente interesante, ¿no? en medio de la película, ¿no? Que además hay un uso de las expresiones, y luego está evitado completamente, como pocas películas, digamos, con ambiciones culturales en la época en España, el toniquete teatral que tan a menudo cogían. Aquí la verdad es que hablan todos como de verdad y muy deprisa, sin recrearse ni declamar jamás. O sea, y en los momentos, digamos, esos momentos, digamos, de fuerza de la naturaleza que tiene Carmen Amaya, no solo bailando, sino en cada una de sus irrupciones, porque normalmente irrumpe por todas partes. Ahí, digamos, todo el mundo va al grano y como si se estuvieran jugando de verdad la vida. Y yo creo que ese elemento le da un lado de filmaje, filmación casi documental, como si estuvieras ahí con la cámara a mano, moviéndola y sin ocuparte mucho. O sea, hay incluso un empleo de zoom, que a mí es un método que generalmente me repatea, y en esta película es de las veces en que veo más justificado el empleo de los zooms casi como una herramienta de un reportero, ¿no? Es que yo creo que hay un elemento que es el de la sinceridad. Cuando un cineasta es capaz, cree en su historia, cree en sus personajes y se muestra sincero en el tratamiento del material, pues se puede permitir esas transiciones como el del Colmao, cuando está a punto de acribillar a navajazos a Rafael y aparece Carmen Amaya, que hay un precedente anterior, que es una secuencia que en principio podía ser muy rutinaria, muy melodramática, y la resuelve muy bien el texto y la puesta en escena, como decía Miguel, de Rovira Veleta, que es cuando va a presentarle a la Zoronga, ¿no? Que hay un momento en el que es la propia Carmen Amaya y idénticamente cambia del rechazo, y eso está resuelto, y después con un baile y sacan las copas y tal. Está rodado con naturalidad, como dice Miguel, pero también porque no hay pretensiones y porque hay sinceridad. Se cree en el texto, se creen los personajes, tienen los actores adecuados y el director se vuelca, y eso se nota. Cuando hay credibilidad en una película es cuando existe puesto el corazón encima en la puesta en escena, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes valores que tiene ese momento que es cuando dicen que baile la suegra, ¿no? Sí. El momento de cómo le besa Sara Lezana a ella, ese es un momento. Está integrado todo. Bueno, es como un documental. Está integrado el melodrama, el documental, y está también, por decirlo de alguna forma, los aspectos más teatrales en el mejor sentido de la expresión, porque luego esa tensión de que hablamos de la puesta en escena, yo creo que el mérito de Rovira Veleta, y probablemente está en el texto que desgraciadamente desconozco de Alfredo Mañas, es que existe más que una puesta en escena, una coreografía de la puesta en escena, de la narración. Es decir, existe, lo decía Miguel anteriormente, no hay toniquetes teatral, hay toda una estructura teatral que se aprovecha con unos antecedentes literarios, pero esa tensión creada desde el primer momento está cuando observas la planificación de la película, y probablemente esa concisión, esa sequedad narrativa, es una verdadera coreografía en la que por eso los números musicales sean de armonía como el de Gades, sean de explosión de un pueblo que baila, se divierte o siente en un momento determinado, como el pañuelo de la novia, la virginidad del principio, pues está armónicamente, vive sencillamente y se refleja la vida, y esa sinceridad pues es lo que permite una credibilidad enorme a la película. Incluso cuando mete insertos, que siempre un inserto pone más énfasis. Ese plano de la mano de Carmen Amaya dando sobre la mesa, ese es impresionante. Eso hay, aunque no tengas un sentido musical o no conozcas a fondo, no sé, la belleza del flamenco, hay algo que te llama la atención poderosamente, porque hay algo distinto, incluso cuando baila la suegra, es distinto de cuando se baila en otras ocasiones. Eso yo creo que ha hecho mucho por quitar todo el lado folclórico. Además se ve muy bien cuando él va con las 2 chicas por la plaza, que va con las 2 guiris. Se ve que es otra planificación y otro tempo. Incluso es de las pocas veces donde hay travelings y retrocesos, ¿no? Sí, cuando no tienen instrumentos para hacer música se los inventan, y son los nudillos y son los dedos.
Esto, a mí me parece que, digamos, la verosimilitud descansa fundamentalmente en algo que decía José Luis, que es esa fisicidad que tiene la película. Es decir, por ejemplo, cuando los dos piden el café en esa tasca llena de tapas, dice, ¿cómo piden café? Porque les vas a ver a fritanga, es decir, porque huele a aceite rancio. Esa misma sensación. Sí, hay esa sensación, dice, pedir café en un sitio que huele a fritanga. Pero los olores. Y tienes razón, porque Daniel Martín hace frío, y no te hace frío porque coge la taza, ¿verdad? Sí, y después todo está, es decir, por ejemplo, hace viento, es decir, en el poblado hay una cometa, se mueve la ropa, la tierra es como premonitoria, tiene un color de oxidado, de sangre seca, que de alguna manera te viene a recordar que es fatal ese desenlace trágico, ¿no? Creo que es una película, digamos, muy sentida. Cuando se echa la brillantina. Cuando se echa la brillantina, como ahí veían las dos brillantinas. Preciosa, ¿no? Donde aquí. Sí. ¿Cómo están, además? Y hubo un momento que pensé si es que había alguna bebida que entonces le llamaban brillante. Hoy se llama gomina, ¿no? Gomina, y dice, ¿dónde? Aquí. Qué bien están los dos. Te convido a brillantina. Y por otro lado, además, como si dijéramos, ese pequeño detalle es el que probablemente humaniza a este futuro, a estos dos niños que son este futuro en paz, con las excepciones de estas malas bestias que de vez en cuando nos dan sustos, ¿no? Este es el futuro, ¿no? Y bueno, se hacen querer simplemente por este detalle tan simpático, tan gracioso, tan humano. Dos pesetas. ¿Dónde? Aquí. Y cómo se van alejando, ¿no? Sí, cómo se mueven. Cómo se mueven todos. Sí. Ese es un momento, decía antes José Luis, y yo creo que es verdad. Eso y la secuencia de la nieve da la impresión, a lo mejor no lo sé, porque claro, no conozco a Rovira Veleta en ese momento como estaba, pero es un momento un poco Nouvelle Vague, un poco Truffaut, por decirlo de alguna forma, de aprovechar una cierta pasión por la vida de los personajes, dejarlos libres, etcétera, porque pasa con lo de la brillantina y pasa por el aprovechar probablemente, como vas a prever en el guión, que va a nevar precisamente en Barcelona, una ciudad mediterránea, ¿no? Y está muy bien aprovechado esa cita que hacen a lo largo de la nieve, el futuro que tienen, ¿no? Y además la nieve de pronto, que es un elemento que hay que improvisar porque no se podía prever que nevase, la nieve es la pureza, es decir, nos recuerda cómo es este amor, ¿no? Y además tiene el lado excepcional y un poco mágico que tiene siempre la nieve y esa especie de referencia a la infancia que se te produce, aunque tu infancia no haya habido nieve. Y que además es lo que dices tú, que ablanda un poco la dureza de la historia, la hace como más suave, la suaviza, le quita sonido, las pisadas son suaves. Y yo no sé si estaría en la obra, eso Juan Antonio que lo ha leído, pero está previsto el desenlace en Nochebuena, porque creo que ese momento es también una elección fantástica. Concluir en Nochebuena, noche de paz, etcétera, y momento de reconciliación. El desenlace es un doble suicidio. Entran en el mar, ¿no? Como Alfonsina Storni y como Virginia Woolf. Entran los dos en el mar. Me gusta, digamos, en la línea de la película me gusta más es más lorquiano, más ibérico y más... Es que la concentración dramática de Nochebuena en el tiempo, por decirlo de alguna forma, todavía se acrecienta más la tensión, los gitanos preparando en la bodeguilla el Belén, la sordidez del lugar de la cuadra esa donde está recluida Sara Lezana, que está dado con una exactitud tremenda. Y mientras hay otra España muy suave que sale por televisión. Los programas que van a ver son estos, pero que no la gente de compras, es como si tú estuvieras en Francia. Nunca está mejor dada la imaginación. Las instituciones van por otro cuando camino. ves la televisión española desde la frontera, o te la hacía entonces ese efecto, vamos, ¿no? Cuando se la ves, pero como si ya no es tu país. Ahí yo creo que está dada marginalmente la marginación sin contarla. Sin contarla. Y hay otro punto que creo que también es muy interesante. Digamos, una vez conseguida esta autenticidad, los diálogos, que muchas veces son espléndidos y que a veces son los mismos diálogos de la función, parecen repentizados. Es decir, tu padre no te enseñó a bailar, porque cada vez que salía a bailar perdía un amigo. Parece que lo acaba de decir, parece que se le acaba de ocurrir y que la cámara la sorprende en el momento en que lo repentiza. O eso mismo que entra, que es de un surrealismo precioso, dice, duermes vestido, es que te has enamorado. Y lo dice además con la naturalidad de que una greguería, una relación de causa-efecto que no existe. Pero es verdad. Además es verdad. Bueno, lo dice con tal convicción y lo dice de tal manera que parece, digamos, una morcilla, ¿vamos? O que hay una cámara oculta
Entonces, bueno... Fíjate, Juan Antonio, que dices esto, yo te iba a preguntar justamente a ti, que tienes reciente el texto, si los diálogos eran muy fieles o no a la obra de Mañas. Unas veces sí, otras no. Al espíritu sí. La sensación que a mí me da todo el rato es que es de las pocas películas españolas que tienen diálogos verdaderamente míticos y citables, como los de Grupo Salvaje, Casablanca o Gilda. Yo he estado enamorado, dice, yo he sido camarero toda mi vida. Sí, es de ese tipo. Ese tipo de cosas. Que a mí es que me recordó precisamente lo de duermes vestido y tal, me recordó lo del camarero toda mi vida. El diálogo es estupendo, pero si no lo dice Carmen Amaya, puede... Ya, pero, hay, por ejemplo, cosas, hablando del original, los otros son los camisones, no los zorongos, en la función de Alfredo. Probablemente han tenido miedo a que se riera la gente. No sé si, yo recuerdo la función muy vagamente, y no sé si el que se llamaran los camisones, por la camisa larga de feriante, de tratante, hubiese provocado la risa. Ese blusón grande. Ese blusón, pero se llaman los camisones, que suena muy bien, y además cuando lo dicen en singular, que termina agudo, es, digamos, hasta más amenazante, ¿no? Sí, muchos de ellos están aquí, pero es que están muy bien dichos. Sí, porque una cosa es el teatro. Lo de Carmen Amaya es prodigioso como habla. Es como si cómo habla y cómo señala. Exactamente. Lo primitiva que es, ¿no? Es decir, no confía todavía en la palabra. Y entonces, ¿cómo señala? ¿No? ¿Cómo habla de los monises y cómo...? Bueno, es una fuerza de la naturaleza. No, y el resto del reparto está soberbio, todos, absolutamente. Miguel ha señalado antes el personaje Margarita Lozano, que es el personaje de Isabel, que es el personaje dividido de ida y vuelta, la despreciada y cargada de hijos por parte de Curro, ¿no? Que es un personaje que va cobrando importancia hasta tal punto que es casi el testigo y provocador, el salvajismo con que lo dicen, mátalo Salvador, mátalo, cuando sale persiguiendo a Curro el Picao y al hijo del Zorongo en una secuencia nocturna magnífica, es de una entidad tremenda, vamos. Yo creo que es la Sibila, ¿no? Es la Sibila, es la que sabe lo que va a pasar, y digamos es fatal que pase y no lo puede impedir, ¿no? El espíritu de la venganza. Como también de alguna manera también es clásico el coro, porque cada vez que se pone en marcha Carmen Amaya empieza a enumerar al coro para que la siga, que por cierto los llama maravillosamente bien, ¿no? Los llama... Y van todos. Suena lorquiano, la forma en que llama a los miembros de su familia. Suena lorquiano y suena griego. Sí. Es decir, suena a Esquilo. Ese momento cuando ella llega acompañada de todo su coro y se enfrenta con Prieto, que casi no la mira, que está evitando la mirada, avergonzado, que no la soporta, y ella está en el centro del fotograma y mueve, como tú dices, porque no confía todavía en la palabra. Ese es un momento excepcional. Es que ella es de las grandes personalidades que ha habido en una pantalla. Ya lo era en el baile, pero es que es algo increíble. A mí me parece que ese es un momento de western, me parece de pasión de los fuertes, vamos a decir, un momento que es una lucha de clanes también entre los Clanton y los Earp. Tiene una fuerza telúrica, como decía Juan Antonio, de siglos de tradición, y en este momento de años de enfrentamiento, de resentimiento, de venganza, y como tú dices, la presencia física de Carmen Amaya y del otro. Los colores de Johnny Guitar, como Trucolor. Es un western, en ese momento es un western. Tiene cosas de Johnny Guitar y cosas de Godard. Y el plano, por ejemplo, ese que tú dices, la Nouvelle Vague, y es verdad, ese plano de Sara Lezana cruzando la plaza de toros, eso es una maravilla. Eso es un plano maravilloso en sí mismo. Si eso hubiera sido Scope, es uno de los planos de las grandes películas de Nicolas Ray, de los western incluso. Tiene algo, esta película tiene un aliento épico además, que la soporta, o sea, que es algo muy poderoso a la película. Y que yo creo que eso no se supo ver, solo se supo ver, como decías tú, pues eso, una traslación de West Side Story a la que no se parece en absoluto. No tiene nada que ver. Esquema más esquemático. Como West Side Story se parecía a Romeo y Julieta. Y como 100.000 películas se parecen a Romeo y Julieta. O despacharlo simplemente diciendo versión en clave gitana de Romeo y Julieta. Bueno, ya ha apuntado lo de Calisto y Melibea muy bien Juan Antonio, pero es que hay muchas más referencias que seguro que si nos ponemos a ver ahí, pues estamos echando encima de la mesa. Eso es lo que da la riqueza y la complejidad. Por eso te decía, y por eso citaba que no tiene nada que ver con las películas sobre gitanos que han sido una cosa intermitente, pero casi continua a lo largo del cine español. Que en todo el cine español de todas las épocas hay de vez en cuando películas generalmente totalmente folclóricas o cómicas, incluso cómicas que están muy bien como Morena Clara, pero digamos que han tenido un tratamiento de los temas gitanos. Este es un retrato de un país. Muy poco serio. Es el país de una nación. Ahora que está tan de moda, una nación. Sí, y además, digamos, son tan personas que asustan, es decir, y es una película muy integradora en este sentido,
porque son exactamente igual que nosotros y reaccionan con los mismos estímulos, claro, cuando se y queda lloran por las mismas aquel casi razones. bebé que se queda solo en medio de la calle, Sí, sí. al que no hace caso a nadie. Ese es Y un plano de además, Malvac. no es para contrarrestar el racismo una apología de los gitanos que son todos maravillosos, no, estupendos, no. no, son unos estupendos, otros no, otros listos, otros menos, como todo el mundo. Como todo el mundo en todas Como todo el partes, ¿no? Aquí hay de todo, digamos, como en botica, ¿no? La verdad es que es una película que se presta a mucha reflexión, que además, como si dijéramos, yo la volvería a ver, y la voy a volver a ver, porque una vez que hemos intercambiado opiniones de hacia otra ella, manera. se me Yo por enriquece, eso decía digamos, Juan ¿no? Antonio al principio que es un año donde la gente de la academia elige esta película, pero ojo, elige por ejemplo El cuchillo en el agua, que es otro tipo de cine de Polanski que va a influir mucho, elige 8,5, que luego pasa por ser la película, no sé, como más de autor que se ha hecho nunca, y entran con esta película y dicen, ellos ven, claro, que esto no tiene nada que ver con nada, y además no tiene nada que ver con nada con el cine español de los años 60, es que es distinta, y a mí lo que más me interesa ahora, aparte de toda la reconciliación, de todo el tema social, es esa fisicidad de un cine que yo lo tenía casi olvidado, pero que tiene mucho que ver, que a mí me recuerda a Godard, pero también a ese Joseph Lewis, y también a Minelli, y también a Douglas Sirk, y a los italianos que ha dicho, y a Pietro Germi, y entonces, pero eso no quiere decir que, es que sea un potpourri de todos ellos, sino que tiene el brillo y la potencia creadora, imaginativa que tenían esos cineastas. No, y además porque Rovira Veleta rueda muy bien, Es porque la magnífica. secuencia final del Y es un vuelo, gran guionista. en la cuadra, con el hallazgo, como muy bien ha señalado Juan Antonio antes, del burro que pasa en el momento en que está muriendo Curro el Picao, esa forma en que rueda, aprovechando la No, y oscuridad. además pasa la hoja, es decir, el burro le pasa la hoja. El Curro, que ha sido un hombre provocativo, intentando huir, porque sabe prácticamente sin defenderse, la cara de horror, porque es que lo monta perfectamente Rovira Veleta, porque cuando Salvador lo mata siente horror, es decir, sabe que ha matado a alguien, queda vaciado el personaje, ¿no? Todo eso está rodado magníficamente, hay que decirlo. ¿Sabes tú que está herido mortalmente? Yo creo incluso antes que él, solo por el gesto y por cómo sale el otro, el gesto de José Manuel Martín diciendo vamos, sabe que le ha liquidado. Qué bien que estaba utilizado José Manuel Martín, las gafas esas que se llamaban antifaz, ¿recordáis? Sí. Que se las quita para matar. Y que llevan casi todos los del clan de los Sí, Picaos, sí, es casi sí. un poco su signo Sí, sí. de identidad, ¿no? Su signo de identidad y su máscara. Su máscara. Que fue un acierto espléndido y muy difícil de hacer, que esta película tuvo un remake. Eran Montoyas y Tarantos, y hecho ahora, con medios de ahora, con una fotografía que daba una emulsión mucho mejor, con mayores posibilidades, pero es muy difícil, ¿no? Y eso que tenía Esperanza Campuzano que estaba ahí, pero la estaba película estupenda. no... Claro, porque es muy difícil el superar el listón que Ahora hay puso otra Rovira Veleta. en circulación, que es Alma Gitana, ¿no? Con esta Sí, chica bueno, que está también sí, bastante bien, que es Tamara Carmona, ¿no? siempre hay alguna... Y es una lástima que no se haya hecho, lo decía mientras veía la película, una película sobre un libro maravilloso que es La Biblia en España, de George Burroughs. Es decir, la visión de España De don del Jorgito siglo el inglés. XIX, de don Jorgito el inglés, un señor protestante vendiendo Biblias en un país tan católico a una nación como los gitanos. Es lástima que no. Yo animo a Juan Antonio, que es un magnífico. Yo lo saqué a don Jorgito en magnífico. inglés en el guión de El Bosque del Lobo. Hay un vendedor de Biblias ahí que es un homenaje a don Jorgito el inglés. Hay eso y un personaje que a mí siempre me ha fascinado y que no sé por qué no se aprovecha también, que es Blanco White, que es el español por Hoy leía yo, ¿no? hoy leía yo a Blanco traidor a White. sus ideas teóricamente y a la España absolutista, que en el momento son dos libros y dos personajes que me gustaría alguna vez ver en el cine, ya que estamos hablando de rarezas, por decirlo de alguna forma. Sí. ¿no? Y otra cosa, que además este es un texto de Mañas espléndido y que fue un éxito en teatro y que era magnífico. Pero muy difícil y además muy de vanguardia, digamos, la puesta en escena, cómo cambia de escenarios, cómo hay acciones cuasi simultáneas separadas por la luminotecnia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un aspecto de la película que sí me gustaría, digamos, por eso te digo resaltar y ahora sigue, pero que el trabajo puro de guionista de Rovira es muy bueno, buen trabajo de adaptación, de dialoguista y de guionista. Perdona. No, decía que además hay, digamos, es una película que en ese momento corre el peligro de caer en el costume play, en el typical Hispanic, y qué bien lo rehuye, con qué austeridad está contada, y de alguna manera, pues eso, en principio, parecería que iba contra la taquilla.
Quizá por eso, tantos años después, bueno, pues ahí hay seres humanos y no gitanos de bazar, ¿no? Exacto. Para turistas apresurados. Además hay una cosa, hombre, nunca es una ley que se acierta, al contrario, es muy problemática, pero que esta película se estrene en Nueva York el año 63-64 y que sea un éxito y esté casi 4 meses en un cine en Manhattan, quiere decir que vieron algo distinto. Aparte del folclore había cosas legibles para el público americano. Pues yo creo que a mí me gusta mucho más esta muy película, por ejemplo, de Orfeo legible Negro, por infinitamente cualquiera, más. muchísimo más. Es una película que gana la Palma de Oro de Cannes y que la ves ahora y es de cartón piedra. Esta es una película de verdad hecha con las Esta tripas. tiene nervios, tiene sangre, y pues tiene sangre sin que se vea. Que yo insistiría mucho que a mí me parece que hay una opción moral y de moral cinematográfica en el tratamiento de la violencia de esta película que debería recordarse, es decir, que decide dar la violencia por la dirección de actores, por los gestos de los actores, hasta por los encuadres y no por el montaje, por meterte planos, ni chorros, ni toneladas de sangre. Que es una cosa que en este momento yo creo que hay muchos espectadores que pueden no enterarse de que le han dado una puñalada a nadie porque no se ve, mientras que ahora normalmente eso lo ves con profusión. Y yo creo que eso es el creer más en lo que dan los actores, confiar más en lo que puede dar un actor con un gesto que en lo que estás mostrando, y confiar también más en el espectador, que es capaz de imaginarlo y de sentirlo, y luego dar una importancia relativa a las cosas. Es decir, aquí lo que importa es el hecho trágico de que haya una muerte, no que la muerte sea de 16 puñaladas, de 14 o de 8, que son elementos totalmente accesorios. Pero que es una muerte como más auténtica, porque hay una turbiedad enorme en el ambiente, esa turbiedad y ese miedo, hay una especie de que la gente se le queda la cara blanca, lo has visto, ¿no? Y de que se acaban sus vidas. Es decir, hay el elemento de que Gades no va a bailar más ni va a coquetear con las extranjeras, y que estos chicos ya no van a poder seguirse queriendo, ni viviendo, ni bailando, ni... Dime una cosa, ¿cuál sería, si tú tienes que coger un plano o una secuencia, un momento de la película, cuál es el tuyo? Bueno, a mí, digamos, personalmente me gusta mucho el momento en que ellos se conocen, sin saber quiénes son, pero se conocen y se enamoran. En el baile de la boda, que yo creo que sí, en la película es un homenaje a Romeo y Julieta, pero me gusta porque no hay palabras. En este momento en que Romeo se cuela en el viaje en el baile de Julieta y se conocen, dicen los estudiosos de Shakespeare que ahí Shakespeare escribe las más hermosas 85 palabras de amor, que son las que intercambian cuando se conocen y de alguna manera se reconocen. Aquí, como estamos en el cine, no hay palabras. Y sin embargo, digamos, suena también como si las hubiera escrito Shakespeare. Hay una cosa más bonita en el cine que las palabras, que es el silencio, esas miradas. Incluso se olvidan de preguntarse cómo se llaman. Se conocen, se reconocen, y finalmente, después de que se bañan, después de que él la peina, finalmente se dan cuenta de que son de clanes enemigos, de tribus enemigas. A mí me gusta mucho, digamos, el momento del baile, porque tengo en mente Romeo y Julieta, y me parece apasionante que donde había esas 85 maravillosas palabras de amor, no haya ni una sola, haya miradas. ¿Y para ti, Miguel? Pues a mí tengo duda entre el momento en el que apuñalan a Gades, el gesto de Gades, el pequeño movimiento que tiene cuando se nota que le han clavado la navaja hasta el fondo, y luego la cara como petrificada pero desmoronándose que tiene Prieto cuando las 2 veces que le combina Carmen Amaya no contesta nunca. O sea, esa especie de cobardía que además está en el fondo como abochornado porque no se atreve a dar un paso ni a decir nada, y tiene ahí como una cosa de una vergüenza en el fondo terrible que yo veo a un hombre desmoronando. ¿Y tú, Eduardo, cuál sería tu momento? Porque iba a decir que cualquier intercambio de miradas entre el Zorongo viejo y Carmen Amaya, cualquiera que ponga Juan Bustos me encanta, pero luego hay un plano que a mí me subyuga en la película, que está al comienzo en la boda, y es cuando el novio gitano entra en la chabola. Romina Veleta encuadra un plano de la chabola, hay una lucecita y se corre la cortinilla de la chabola para consumar el acto. Es decir, tan brevemente, tan poéticamente, tan shakespearianamente, también en un momento tan esencial para el pueblo gitano que está esperando fuera, yo creo que es una de las claves de uno de los aspectos riquísimos de una película muy rica. Me gustaría subrayarlo. Bueno, pues yo voy a decir el de siempre, pero voy a ser absolutamente nada
nada brillante y muy convencional, pero yo siempre me quedaré con el plano de Gades, que arranca con la cámara, está puesta en un traveling. Gades salta de la mesa, estamos en las Ramblas, están regando, es la noche, está quizá empezando la primera luz del amanecer, y él de izquierda a derecha, seguido por un traveling, llega hasta un kiosco precioso, iluminado, que eso también es Barcelona, esa Barcelona que hemos visto por las noches, de comprar el periódico, de comprar libros, y hay una especie de imagen de Nicolas Ray o de Godard, ese rebelde con causa, fantástico. Ese es un plano que en sí mismo lo troceas y es como cine puro, no hay más que... Eso es el cine, es la verdad, fotograma a fotograma, eso que te están contando. Es un tipo bailando, es la noche, es la ciudad, es la soledad, pero también es la alegría, es algo, es un plano de magia y de los grandes planos, yo creo, para mí, de la historia del cine español. Hay un momento que no lo hemos comentado, va detrás de un marino norteamericano, por cierto. Hay pequeñas notas. Y el esfuerzo que supone, como sabéis, y quizá la gente a lo mejor no esté tan familiarizado, pero iluminar eso el año 63. Iluminar eso el año 63 es muy difícil, porque no había la capacidad de emulsión que tienen ahora las películas. Es una lástima que es una película rodada en Esmancolor, que es de los tratamientos del color que más han perdido, y hay alguna parte de la película que está un poco más desvaída de lo que debía ser. De todas maneras la recuerdo como con mucho grano siempre, ¿no? Sí. Yo la recuerdo como una película con ese elemento poco relamida de imagen. Sí, más documental, ¿no? Sí, pero también que te rozabas con las paredes por las calles, yo no sé. Con desconchones. Sí. Tiene el encanto de poner un disco de Bonita, Es decir, a mí estas cosas que añejas le dan un encanto, ¿no? Yo creo que es una película que ha envejecido, por decirlo de alguna forma, que en las películas nunca envejecen maravillosamente bien. Yo ahora que la he vuelto a ver me ha gustado mucho más que el par de veces que la he visto antes, ¿no? Y entonces era una película yo no ya vieja, tenía tenía que ver con el cine español de los 50, pero no con el de los 60.